Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Me dice un amén cuando usted esté por ahí, por favor. Vamos a empezar con esta escritura porque tiene que ver con el tema que hoy vamos a hablar y usted lo va a ir tomando un poco más adelante. Pero dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras o instrucciones: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Oiga, estas palabras son claves: gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo o en el suelo. Oye, esta palabra es importante, lo que Dios está dando a la primera creación. Después que Adán y Eva pecan, me tiene la parte donde Dios los pone a trabajar, donde Dios les dice que hay una autoridad que Él les ha dado, una gran bendición. Me gusta lo que dice: Dios los bendijo. Mire, esa palabra es clave para nosotros. Dios los bendijo. Diga conmigo: yo soy bendecido. Vamos, dígalo, créanlo. Yo soy bendecido. Amén. Somos bendecidos. La palabra que le dio Dios a Adán y a Eva no fue solamente para ellos, fue para nosotros también. Ahora, el problema de nosotros es que creemos que la bendición tiene que ver con lo material, tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con todo lo que podemos tener en riquezas. Pero tu gran bendición, déjame decírtelo ahora. Esto solo lo dice en el Instituto Bíblico, pero te lo voy a regalar ahora. La gran bendición que tienes, ¿que le quieres saber? Es que Cristo vive en ti. Esa es la gran bendición que tenemos. Esa es la gran bendición que hoy disfrutamos. Pero decimos: pastor, pero es que yo no tengo lo que el otro tiene. Yo no tengo, me tienes lo que yo quisiera tener hoy. Pero es que no se trata de lo que quieres tener, sino se trata de lo que Dios ya te dio para que obtengas. Y esa es la diferencia de nosotros. Nosotros los humanos queremos abarcar, queremos tomar, queremos, me tienes, hacer. Y si entretenemos, creemos que eso que tenemos y obtenemos tiene que ver con el sinónimo de bendición. ¿Usted sabe cuántos ricos tienen y sus corazones están podridos? ¿Usted sabe cuánta gente tiene 3, 4, 5, 6 casas y son solos en su alma? Entonces, usted puede entrar a su casa, y si usted tiene una casa de 15 recámaras, gloria a Dios. Pero si usted tiene un cuartito también de, no sé, usted entra y duerme en paz. Ahora, no estoy diciendo que desechemos lo que Dios nos puede ya dar. Yo estoy diciendo que Dios ya preparó bendiciones para nosotros. Ya están ahí. Y eso lo vamos a hablar en un momento. El problema es que nosotros estamos buscando otra clase de bendiciones. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, y les dijo con estas palabras: los bendigo. Fructifíquense. Fructifíquense, no. Hagan frutos. ¿Sí? Multiplíquense. Yo creo que los latinos sí tomaron en serio esa palabra. Pero note esto. Dios está hablando de una palabra, y quiero empezar con este versículo porque vamos a ver algunos otros versículos y personajes de lo que hoy vamos a hablar. Pero la bendición de Dios ya está otorgada. La bendición de Dios ya está puesta. Lo dijo ahí en Génesis. Y si lo dijo en Génesis, se lo dijo a Adán y a Eva, quiere decir que esa misma bendición cae sobre, así como cayó en Abraham, así como cayó en Isaac, así como cayó en Jacob, así como cayó en José. Es la misma bendición que viene de generación en generación para nosotros. El problema es que muchos dirán: es que yo no soy judío, yo no soy hebreo. No importa si eres chapín, me tienes, si eres de El Salvador, de Honduras, de donde sea. La misma bendición que le dio a Adán y a Eva es la misma bendición que es para nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Vamos a verlo un poco más adelante. El por qué muchos de nosotros como iglesia no vivimos bajo esas bendiciones. ¿Está listo? Abroche su cinturón, por favor.
Hoy vamos a hablar las cosas del cielo con instrucción. Las cosas del cielo con instrucción. Eso es lo que vamos a ver hoy. Las cosas del cielo con instrucción. Una de las cosas por las cuales nosotros no empezamos a vivir una vida de bendición con Dios es porque no escuchamos instrucciones. Y eso nos cuesta entenderlo, que cuando Dios te dice algo es porque Él sabe que vas a alcanzar una bendición, o vamos a alcanzar una bendición. Pero el no tomar instrucciones y hacer lo que yo quiero. ¿Cuántos de ustedes, a mí me ha tocado, cuántos de ustedes cuando compran un mueble, no sé, un cajonera, una cama, y trae una instrucción, usted la hace a un lado y empieza a armar usted porque usted cree que puede armar el mueble? ¿Cuántos lo han hecho? Levanten su mano, por favor. No me dejen solo. Gracias. Porque algún momento me ha tocado que un mueblecito pequeño. Mi esposa compró una cajonita para guardar sus hojas y todo eso. Y me dijo, ármalo, amor. Y yo dije, esa cosita pequeña. Yo rápido hice a un lado. Como a la media hora tuve que agarrar el manual porque no sabía si. ¿Sí? Ahora, nos ha tocado eso. Nos ha tocado que las instrucciones por alguna razón están ahí. Porque no todos somos tan hábiles para armar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener instrucción. Y si no tomamos la instrucción, nos vamos a tardar más de lo que se tenía que armar. Si ese mueblecito era de 2 horas, yo creo que lo dejé ahí y tuve que hacer otras cosas y al otro día lo terminé. ¿Me entiende? Pero porque no tomamos las instrucciones del momento preciso en el inicio, nos llevamos más tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Cuando ellos son sacados de Egipto, la instrucción era caminar. Hermano Daniel, usted que es teólogo, ¿cuánto tiempo tenía que caminar de Egipto a Canaán? No pasaba ni de 15 días. Tenían que llegar y caminar. Incluso Dios no los permitió ir a un camino donde habían enemigos porque podían regresarse, pero los llevó a un camino donde tenían que llegar. Pero por no haber tomado instrucción de Dios, eso sí lo saben, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró en el desierto? 40 años. Entonces, nosotros como iglesia, las cosas del cielo ya son para nosotros. ¿Usted lo cree conmigo? Las cosas del cielo ya son para nosotros. El problema es que no la hemos tomado porque no seguimos instrucción. Y esa clase de instrucción nos las hace alargar, ¿me entiendes? Las cosas que debemos de tomar mañana, la tomamos de aquí a un año. Porque la instrucción no la tomamos. Y entonces si no tomamos, no, yo lo voy a hacer así, yo sé cómo hacerlo. Sí, lo terminas, pero lo terminas a tu tiempo porque crees que lo puedes hacer. El mueble era de 2 horas, tú te tardas 6 horas porque no quisiste manual, porque no quisiste instrucción. Y esa es la manera por la cual el creyente caminamos muchas veces. No tomamos bendiciones, las que ya son preparadas, ¿sí? Las que ya están ahí. Dios le dijo, los bendigo con esto, ya están ahí. El problema es que nosotros como creyentes queremos hacerlo a nuestra manera y decimos, pastor, yo sé, no me diga, yo sé cómo hacerlo. Está bien y sé que lo puedes hacer, pero te vas a tardar más. Cuando el Espíritu Santo viene y pone una instrucción en nosotros, lo que Él está anhelando es que si lo obedecemos, para el día siguiente la bendición es nuestra. ¿Sí? Imagínense que le hubiera dicho Adán a Dios, Señor, pero te pedimos permiso, o cómo le hacemos. Y no, Dios ya los había bendecido. Ellos solo tenían que empezar a actuar conforme a la instrucción que se les había dado. Yo no creo que Adán le dijo, Señor, ¿me das permiso para arrancar esta pera de este árbol?
No, ya se le había dado a él. ¿Sí? Nosotros buscamos y le preguntamos a Dios de cosas que ya son nuestras, cuando ya no tenemos que preguntar, tenemos que actuar. Y eso hace la diferencia en aquellos que están esperando a ver si Dios te contesta. Dios no te va a contestar porque ya te bendijo, ya bendijo tu vida, ya te dio lo que es tuyo. El problema es que estás esperando que Dios te responda, y Dios dice: espérate, no te voy a responder porque eso que estás pidiendo ya te lo di como bendición. Pero tienes que actuar conforme a la instrucción que podemos hacer. Ahora quiero entrar a esos momentos donde Dios, por ejemplo, viene y le dice a un hombre que está en el patio de la cárcel. ¿Sabe quién es? Está en el patio de la cárcel y está, me tienes, orando. Y Dios viene y le dice: ¿sabes qué, Jeremías? Si clamas a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas, me tienes, grandes, ocultas, que tú todavía no has conocido. ¿Sí? Pero en la instrucción Dios le dice algo: clama a mí y yo te voy a responder. Hay una instrucción de bendición. Pero si Jeremías dice: ok, pero no levanta su voz, no clama, no derrama su alma, no derrama su corazón, entonces ¿dónde nosotros accionamos la instrucción? Esperamos que alguien nos diga cómo hacerlo. Dios ya no lo dijo. Clama a mí y yo te responderé. Búscame a mí y yo voy a hacer las cosas. Pero el problema, esperamos que otros nos lo digan cómo hacerlo, o que oren por nosotros para que la bendición de Dios se active en nosotros. No se va a activar porque no nadie activa la bendición que ya es tuya. Voy a decirlo otra vez: nadie activa la bendición que ya es tuya. Esperamos que alguien venga y ore para que la bendición de Dios se active. Iglesia, hermanos, hermanas, la bendición ya es nuestra. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios es un Dios de generaciones que te va a bendecir a ti, va a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Ahora, ¿eso lo tienes que pedir o lo tienes que creer? Dios ya lo dijo. Ya no lo tienes que buscar. Señor, bendice a mis hijos, por favor. Tienes que creerlo, tienes que anhelarlo, y tienes que saber que Dios lo va a cumplir, porque Él lo dijo, no lo dijiste tú. Esa clase de vida es la que Dios está buscando en nosotros hoy en día. Por eso la instrucción del cielo, es para que nosotros podamos empezar a actuar conforme Dios nos lo ha dicho. Me encanta cuando alguien dice, o se sabe 2, 3 versículos de la Biblia, y cuando notas su vida dices: no estás siguiendo instrucción de lo que has aprendido. El reto de aprender la Biblia no es memorizar y decir: oh, qué tan bueno eres para la Biblia. No, memorizarse la Biblia es para poder hacer una arma poderosa en tu camino, pero también para caminar bajo promesa. Porque si te sabes Biblia pero no la vives, ni la practicas, ni siquiera hablas, si caminas conforme. Mire, yo le decía a mi esposa unas semanas atrás, Dios me dio una revelación tremenda que yo no la había visto. Y es que hay gente que habla como que fuera libre, pero camina como que fuera esclavo. Y yo dije: wow, yo no lo había visto así hasta que Dios vino y trajo esa palabra a mi corazón. ¿Cuántas veces oímos gente hablar como que si fuera libre, pero su caminar es como que anduvieran atados? ¿Sabe por qué? Porque no hemos seguido instrucciones de Dios. Recuerdo cuando la iglesia estaba orando por Pedro y lo iban a enjuiciar al otro día, y el momento de enjuiciar era matarlo. Y la iglesia estaba orando. Dice que mientras él dormía, llegó el ángel y lo despertó y le dijo: Pedro, vámonos. Pedro no entendía ese momento, pero si Pedro no hubiera seguido instrucción, Pedro se queda dormido ahí. Y dice que la palabra que lo saca, y mientras él va camino hacia la casa, el ángel lo deja solo. Y Pedro llega a la casa donde la iglesia estaba orando. Ahora, lo que quiero dar a entender es esto: muchos de nosotros vamos a caminar bajo bendición, bajo libertad, cuando empecemos a practicar la instrucción del cielo.
Mientras no, seguiremos pensando que sé la Biblia y que escucho a Dios. Pero tu vida muestra, mi vida muestra qué tan libres somos cuando caminamos en Cristo. No es lo que sé, lo que hablo, lo que tengo por memoria, lo que practico todos los días, me tienes en el lenguaje, sino es lo que vivo, me tienes en un razonamiento conforme a la palabra. Si la Biblia me dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, ¿qué me quiere decir entonces? ¿Que sigo caminando como esclavo? Que soy nueva criatura. Ahora, para yo ser nueva criatura, tengo que practicar las diferentes instrucciones. Romanos dice que el que está en Cristo ya no hay más condenación para él. Pero muchos caminan pensando que están condenados. La instrucción ya está, la palabra está declarada. Pero muchos caminamos, me tienes diciendo, no, yo me sé, me tienes que la palabra dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero caminas como que no tuvieras ni fuerzas para caminar. Es que la instrucción ya está dada, la bendición ya está dada. Somos nosotros como iglesia que no hemos querido obtener la instrucción del cielo. Somos nosotros los que no hemos querido practicar la instrucción del cielo. Oh, pero llega alguien de afuera, va a venir el profeta tal, el reverendo, y la gente está buscando a ver qué Dios te dice, para ver si puedes empezar a vivir una vida en el evangelio. Iglesia, desde que Cristo vino a tu corazón, tu vida empezó una nueva vida en Dios. El problema somos nosotros, que no queremos o nos sentimos suficientes para no recibir instrucción de Dios. No estoy diciendo instrucción de la gente, porque la gente hoy te pone, me tienes a traer una instrucción, hágale así, hágale ya. En el evangelio, está hablando de una vida de Cristo. La gente puede opinar mucho de ti y te puede dar buenos consejos, pero cuando tú te sometes a una instrucción que viene de Dios, que está en la palabra, que sabes que Dios te ha dicho, me tienes que estará contigo, que no temas, que su brazo no se ha cortado para levantarte. Tú dices, Él ya me dio instrucción, que no importa cómo yo me sienta, su brazo no se ha cortado. ¿Se da cuenta? Hay una instrucción, hay una instrucción, hay una declaración de bendición. Pero queremos sentir literalmente que Dios nos agarre del brazo y sintamos su mano para saber que Dios nos está sosteniendo. Mi hermana Miriam me decía hace un momento, cuando llegó el tiempo de COVID, hermana Miriam, ¿cuántos no se sintieron solos en ese momento pero Dios estaba ahí, y Dios siempre ha estado ahí. Dios nunca se ha ido y no se irá, por más malvados que nosotros seamos, por más reverentes, hermano Daniel, que seamos. Dios siempre ha estado ahí. Hay gente que se fue de ti, hay gente que te abandonó, hay gente que ya no lo vas a volver a ver, pero hay alguien que siempre va a estar ahí, que es Cristo Jesús. Es el único que no te va a fallar, iglesia. Y usted bien lo sabe, yo no se lo tengo que decir, usted lo sabe. Pero cuando tomamos esa instrucción, entonces empezamos como que mire, Santiago 4:8 dice esto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La instrucción, ¿cuál es? Pero a veces, Señor, yo no te siento. Yo no te siento, Señor. La instrucción es: acércate y Él se acercará a nosotros. Es todo. Es todo. El problema de nosotros es que hemos estado como un tiempo de místicos, de que queremos sentir, queremos, ¿me entiendes?, saborear, queremos. Y a veces Dios no se siente. A veces Dios no se saborea. A veces le hablas a Dios y Dios no te contesta. Pero eso no quiere decir que Dios no se está ocupando de ti. Eso no quiere decir que a Dios le interesa más mi hermana Mónica que mi hermana Zuli.
No, Dios murió por cada uno de nosotros y Él está encargado que hasta que Él regrese, Él seguirá trabajando con nosotros. ¿Me tiene? Porque ese es el placer de Dios. ¿Usted cree que Él no está deseoso que nosotros estemos con Él por la eternidad? Pero para eso tenemos que aprender ahora, ir en instrucción, más instrucción. Hay instrucciones de Dios que no nos van a gustar. Por ejemplo, mire, está en, y usted puede ir a verlo si gusta conmigo, Génesis 12:1. Usted sabe esa gran historia. Como decía el hermano, si les digo 12:1 no se van a saber, pero si les digo Abraham, van a saber de quién vamos a hablar, ¿verdad? Génesis 12:1 habla de la historia cuando Dios le dice a Abraham: es tiempo que salgas de tu parentela y que vayas hasta la tierra donde yo te enviaré. No le está diciendo nombre, no le está diciendo una tierra con nombre, no le está diciendo un edificio, no le está diciendo algo específico, pero le está diciendo: te voy a hacer grande. Mire, la palabra hermosa de esto es que cuando Abraham si empezaba a ir a la instrucción que Dios le estaba haciendo, iba a haber una recompensa. Y era de que él iba a ser engrandecido en la tierra. Es lo que habla el capítulo 12 de Génesis. Y entonces cuando eso pasa, Dios le habla a Abraham y le dice: sabes, es tiempo que salgas de tu casa, que dejes a tu familia y te enviaré a la tierra donde te pondré. Y no solo eso, sino dice: y te haré grande. Imagínese que usted le diga, venga Dios y le diga a usted: Mónica Torres, quiero que salgas de tu casa, agarres tu familia, tu esposo, tus hijas y vete una vez más. ¿A dónde va? ¿Guadalajara? No, a Durango. Guanajuato, perdón. A Guanajuato. Y ahí te haré grande. Y usted dice: ¿pero para qué? ¿Para qué me vas a llevar a Guanajuato si aquí me puedes hacer famosa? ¿Se da cuenta? Que nuestro razonamiento es: ¿por qué hasta allá? ¿Qué no lo puedes hacer aquí, Dios? Pero como Dios no entra en diálogo con nosotros cuando Él ordena algo, Dios no te va a contestar, porque Él ya te dio una instrucción. Él ya te dijo: sal y vete allá con las momias. Pero le voy a ir a predicar a las momias. Le voy a ir a predicar a las momias, Señor. ¿Sí? Porque nuestro razonamiento es humano, pero el razonamiento de Dios es del cielo y Él sabe todo el futuro nuestro. Y entonces cuando nosotros decimos: bueno, muchachas Torres Gemelas, vengan, ¿sabes qué, Johnny? ¿Te gusta o no te guste? Vámonos, Dios me habló. Ahora, cuando le habla a usted, ya le va a hablar al marido también. No crea que. Entonces usted sale. Y allá, en los momentos en que Dios empieza a hacer cosas que usted nunca se imaginaba hacer. Pero podemos hacer esto: Señor, espérame hasta que mis hijas terminen el colegio, y entonces me quedaré con mi marido todo despeinado y nos iremos juntos a Guanajuato. ¿Se da cuenta? Muchos hemos obrado así. Hasta que el Señor logre esto, hasta que pueda tener mi casa, hasta que tenga un buen carro, hasta que tenga un buen salario, hasta que la instrucción fuera: ve para ahora, porque mañana viene tu bendición. Ahora Dios te puede decir: está bien, te espero 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de aquí a 10 años la hermana ya va a tener más canas, Johnny va a tener menos pelo, y las muchachas ya van a tener otra clase de vida. Y usted le dice a Dios: ahora sí, Señor. Y Dios dice: está bien, vamos.
Pero Dios ya no va a hacer lo mismo con lo que intentaba hacer cuando nos llamó. Ese es el problema nuestro. Y se los digo porque estoy aquí, porque pasé esto, porque he vivido esto, porque muchas veces ignoré instrucción de Dios. Y por haber ignorado instrucción de Dios me fue mal. Cuando hablamos aquí y sabemos lo que estamos diciendo, iglesia, no es historia bíblica también. Es algo que nosotros hemos vivido. Y muchos de ustedes dicen: pastor, pero si usted no escuchó, entonces ¿por qué no está diciendo a nosotros que escuchemos? Porque nuestro trabajo como liderazgo es que ustedes no sufran las mismas cosas que nosotros como líderes hemos sufrido. Porque se llora, porque se pierde, porque a veces cuesta levantarse. Y esas cosas que nosotros perdemos por no haber tomado instrucción, decimos: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no escuché cuando Dios me lo dijo? Muchas veces Dios vino a hablar conmigo, claro, iglesia. Dios usaba gente que no me conocía. Me dice: Dios dice tararararara. Yo decía, yo sabía que lo que Dios me estaba diciendo que era verdad, pero yo ignoraba eso. ¿Sí? Y trajo consecuencias muy duras. ¿Sí? Por eso cuando nosotros no escuchamos, ¿me tienes? Instrucción de Dios, nosotros estamos, ¿me tienes? Corriendo un peligro de no ser bendecidos a eso que Dios ya dio para nosotros. Les he contado a ustedes una y otra vez, 5 años escondiéndome porque yo no quería estar ahora delante de ustedes. ¿Que no es mejor estar sentado en la silla? ¿Verdad? Escuchando a un predicador, ¿me entiendes? Alabando al Señor, gloria a Dios, aleluya, y me voy a mi casa. Eso es lo que yo quería, estar ahí donde ustedes están. 5 años corriendo, diciéndole a Dios: yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser pastor. Traté de ignorar una instrucción de Dios. ¿Sí? Y corría y corría y corría, porque yo no quería estar aquí. ¿Sí? Pero cuando Dios te está llamando y te dice: sabes, te voy a seguir donde sea y donde como sea, para cumplir lo que yo te he llamado a hacer. Cuando tú corres a Dios, no importa dónde corras. Salmista dijo: si voy allá arriba, ahí estás. Si voy allá abajo, ahí estás. Si donde me quiera que me escondiera, ahí está tu presencia. Porque cuando Dios te ha escogido para algo, cuando Dios tiene una bendición para ti, no importa dónde corras, Dios te va a buscar. Dios te va a buscar. Te hagas como te hagas, ¿me entiendes? Dios te va a buscar. Porque el que no falla su palabra es Él. Pero usted dice: muchas veces vas a pensar que Dios ya se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que está dejando es que tú camines conforme a tu pensar. Y cuando ya no puedas, y cuando logres entender que ese Dios quien tiene que obrar contigo, vas a caer, mire, como dicen por ahí, vas a caer redondito, solito en su presencia. Porque Dios es experto en eso. Vean la Biblia. Dios es experto en eso. Usted no es el único que o yo soy el único que ha ignorado la instrucción de Dios. En la Biblia hay muchos. Pero a cada uno de ellos, en su propósito, Dios trató y los llamó a lo que se habían sido llamados. Eso es hermoso de Dios. Abraham toma esa parte, hace caso, la instrucción la toma, y usted sabe la historia, el resto de la historia. Abraham hasta hoy en día se le llama el padre de la fe. Qué hermoso es saber que un día, al obedecer una instrucción, llegarías a ser tan famoso que te llamarían amigo. Note esto, es hermoso. Voy, Primera de Reyes 17:8. Hay un personaje, ¿sí?, que se llama Elías. Y Elías, en el momento del reinado de Acab está adorando a otros dioses con Jezabel. Pero Dios viene y a través de la boca de Elías dice que no va a llover. Ustedes saben esa historia. Y no llueve, viene la sequía, viene la muerte, vienen los animales, se secan, la tierra se seca, no hay agua, no hay alimento. Pero un día Elías vuelve a hablar
Pero me encanta eso, porque el sirviente de Elías recibe una orden. Y la orden es: ve y dile a Acab que se apure, porque pueda que en el camino la lluvia lo agarre. Él va, pero no solo eso. Elías le dice al sirviente o al ayudante: ve al mar y mira. Él regresa y dice: no veo nada. Note lo que está pasando aquí. No veo nada. La bendición nuestra muchas veces tiene que ver con cuántas veces nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios lo que Dios ha dicho. A la primera no vas a ver nada, a la segunda tampoco, quizás a la tercera tampoco, ni a la cuarta. Y dices: entonces, ¿por qué Dios me dijo que me iba a bendecir si yo no veo nada? ¿Por qué dice Dios que me va a bendecir a mí y me va a dar y que yo soy su hijo? Pero ya fui 2, 3 veces, ya clamé 2, 3 veces, ya oré 3, 4 veces y yo no veo nada. ¿Sí? La instrucción es, y dije el viernes, dijimos esto, la instrucción que Dios muchas veces nos da en este caso es: ¿cuánta perseverancia tienes para mantenerte en lo que Dios te ha dicho? Hay un dicho muy cierto, ¿no? El que persevera. Y esa es una realidad para nosotros. Este hombre dice que fue, regresó y le dijo: no veo nada. Elías le dice: ve 7 veces. Oiga esa palabra de ve y 7 veces. Yo no sé qué tanta distancia había de ir él al mar y regresar, pero cualquiera sea la distancia, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con obediencia en una instrucción. Hoy yo ya fui, ya oré, Dios no lo hizo. ¿Usted sabe cuánto creyente en una iglesia, dentro de las congregaciones, dejaron de creer porque oraron 1, 2, 3 veces y Dios no les respondió? Y creemos que entonces Dios ya no lo va a hacer. ¿Y sabe cuál es la mentira del diablo? Que el diablo busca algo en la mente de uno y dice: ay, a lo mejor porque fallé en esto, a lo mejor Dios no me va a bendecir. A lo mejor fallé en aquello y a lo mejor Dios ya. El diablo es mentiroso. Óigame, yo quiero decirle algo en esta tarde. De lo que Dios ya estableció como bendición, no hay diablo, no hay mentira del diablo, no hay engaño del diablo que pueda quitar la bendición que ya es para ti. Nosotros somos los que le metemos la idea de: no, a lo mejor no, yo creo, le fallé a Dios, entonces Dios ya no me va a bendecir. No, Dios dice: ven, arrepiéntete, ven, hagamos otra vez una amistad y entonces consigue lo que es tuyo. Pero muchos nos quedamos en el le fallé. No. Mire, sacúdete, ¿me tienes? Y vamos adelante y dile: Señor, yo voy por lo que es mío. Tú ya me dijiste lo que es mío. El problema es que vivimos así con una mentalidad, híjole, iglesia, que muchas veces nosotros como liderazgo nos asustamos. De verdad. Y uno dice: tenemos tanta cabida para pensar otras cosas, menos lo que Dios nos ha dicho. Y dice: wow, increíble. Por eso es que la palabra es clara, ¿me entiendes? Que las cosas del cielo, que con instrucción, son las que nosotros ya debemos de tomar. No son aquellas cosas que busco. Mucha gente está buscando todavía sus bendiciones sin saber que ya fue dada por Dios. ¿Sí? Otro personaje en Éxodo 3:10 habla de esto, de un hombre llamado Moisés. Esto me encanta, porque Moisés, siendo el hombre que había nacido por propósito de Dios, había crecido en Egipto, Dios lo toma y lo hace crecer en Egipto, parte de la familia real de Egipto, Faraón.
Pero en algún momento la palabra dice que él viene y mata. Y cuando mata, él tiene que salir huyendo. Y cuando huye, se va a meter hasta con su familia. Se esconde en el desierto, se esconde con su familia. Pasan los años. Pero Moisés nunca, déjeme decir esto, nunca se imaginó que una mañana, al ir al desierto y dar de comer a las ovejas, Dios le iba a dar una instrucción. Yo quiero decir esto para alguien en esta tarde. Y no voy a profetizar, pero lo voy a hacer con toda la fe. Prepárate, porque vienen mañanas donde Dios va a tomar tu atención y va a empezar a darte instrucciones que tú no esperabas obtener de Dios. Y va a ser de nosotros obedecer la instrucción o no de Dios. Moisés había pasado mucho tiempo siendo el que huía de Egipto. Pero esa mañana, en ese día, Dios viene y le habla a través de la zarza. Ustedes conocen. Y Dios le dice: ¿sabes? Quiero que vayas a Egipto y que regreses al lugar donde saliste huyendo, para que saques a mi pueblo de ahí. Pregunto, varones, si usted está huyendo de la policía de algún lugar, y que hermano Daniel, digo, yo vengo a El Salvador y vengo huyendo porque maté a 2, 3 allá, y que Dios venga y le diga: hermano Daniel, hijo, quiero que te prepares y vuelvas a El Salvador, porque allá vas a ir, le vas a hablar al presidente y le vas a decir esto y esto y esto y esto. Lo primero que va a pensar hermano Daniel es decir: espérate, en cuanto yo entre, o me matan o a la cárcel, porque soy un prójuro, ¿no? Prófugo, un fugitivo. Gracias. Entonces el hermano le dice: no, yo no puedo entrar ahí. Note lo que está pasando acá. A Moisés se le dice: regresa al lugar donde saliste huyendo. Ahora él entra, ¿y qué le digo? ¿Qué hago? Porque si me ves, no sé hablar muy bien, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia. A mí lo que me impresiona es eso, que a pesar de todas las trabas que puso Moisés, cada una de ellas Dios tenía una respuesta. Entonces cuando tú vengas y digas: Señor, no te preocupes, Señor, no te preocupes, y yo, todo lo va a poner en su orden, porque vas a tener que obedecer. Esa es la instrucción de Dios. El problema de nosotros es que, si lo voy a poner a un lenguaje más entendido, el problema de nosotros es que no queremos obedecer. Y sin obediencia, ¿qué es lo contrario de obediencia? Necedad. Y Dios habla que del necio, naranjas. Entonces tenemos que practicar obediencia. ¿Sí? El problema es que muchas veces nosotros estamos pensando en que, yo siempre estoy tratando de hablar esto porque creo que es una realidad. Cristo viene pronto. Yo no sabía, pero se lo dejo saber hoy en esta tarde. Cristo viene pronto. Ahora, el problema es que nosotros estamos teniendo, como la Biblia dice, lo estamos teniendo como tardado. Y mañana le hago caso a Dios. Mañana hago la instrucción que Dios me ha dicho. Mañana nadie te lo garantiza. Y si hoy Dios viene a decirnos: hay una instrucción para ti, es porque algo Dios está despertando en nuestro corazón. Yo no estoy haciendo una charla motivadora en esta mañana. Estoy hablándole a alguien en esta tarde, que Dios está diciendo: si empiezas a tener instrucción del cielo, hay bendición que llega para nuestra vida. Hay transformación de nuestra vida. Fuera de eso no lo hay. Yo no vengo a tener una charla aquí en esta tarde. Yo vengo a comunicar lo que el corazón de Dios quiere decirnos a nosotros, a mí y a ustedes. Porque ese es el interés de Dios: poder sacarnos de donde estamos y ponernos en el lugar correcto.
Lamentablemente, aquel día cuando suene la trompeta, no va a haber más oportunidad. Ya no la vamos a tener. Es hoy, iglesia, que tomamos instrucción del cielo. Voy terminando. Me quedan como 20 personajes todavía. Alguien hubiera dicho amén, gloria a Dios, aleluya. Pero todos se rieron. Bueno, solo me quedan 2 pues de los 20. Josué es uno de ellos. Aunque Josué había crecido en una generación del desierto, había observado y había escuchado que muchos se quejaron y que muchos quisieron regresar a Egipto. Él lo escuchó, él lo vio. Vio cómo se quejaron después de tener carne. Se quejaron de no haber tenido agua y hoy brotaba de una roca. Josué lo vio, Josué lo escuchó. Pero Josué ahora era de una nueva generación que sabía que la instrucción de Dios era vital para una gran victoria en sus vidas, para obtener bendiciones de Dios. Dios le dijo: Moisés, ya eres demasiado viejo, no tienes la fuerza, no vas a poder entrar y te vas a tener que morir acá. Y le permitió ver la tierra de lejos. Pero había un sucesor que se llamaba Josué, que había también caminado en el desierto y había aprendido la instrucción de Dios. Cuando Dios le decía a Moisés: sube ahora, sube a la montaña, pero dile al pueblo que no pase de la falda de la montaña, ahí que se queden. Y usted ve en la Biblia y que dice y menciona que la nube de Dios cubría la montaña y habían truenos mientras Dios hablaba con Moisés. Pero la instrucción era: no pasen de ahí. Y el pueblo esperaba a Moisés que bajara de la montaña. ¿Sí? Había una instrucción. Josué lo había visto, Josué lo había escuchado. Y cuando Josué le viene y se le dice: prepárate y prepara a los sacerdotes y al pueblo, porque mañana por la mañana les mostraré, me tienes, lo que yo soy, me tienes, en pocas palabras, palabrariando la palabra. Y les dice: prepárense. Dios viene y prepara a los sacerdotes, me tienes el arca, me tienes la presencia. Y dice: cuando ellos toquen el agua primero, ellos pasarán primero y luego se detendrán y pasará toda la gente, ¿sí? Y luego ustedes pasarán. Había una instrucción para poder llegar al otro lado, en el Jordán. Pero eso no era solamente para Josué, era para todos. Y si alguien no obedecía la instrucción, la bendición no llegaba, la victoria del otro lado no iba a suceder. Por eso es importante, como iglesia, usted entre más obedezca la instrucción de Dios, más avanzamos como iglesia. ¿Sí? Usted ha visto estas fotos que ustedes ven que a veces el pastor se baja y todos los cristianos en la carreta y el pastor empujando. Porque son cristianos que no han entendido, que creen que el único que recibe instrucciones es el pastor. Pero yo no sé si usted sabía que como papá y como mamá, usted recibe instrucción para bendición de su casa. Para usted como cristiano, como hijo, recibe instrucción para ser bendecido como iglesia. Yo no sé si usted sabía esto. Pero cuando todos nos bajamos, ¿me tienes?, de la carreta y empujamos todos, es más fácil. ¿Sí? El problema es ese, de que creemos que hay instrucciones que no es para mí. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia no es para instruir a pastores solamente, es para instruir a los hijos de Dios. Eso cambia mi manera de pensar. No, que el Señor le habla al pastor, ¿sí? ¿Para qué me va a hablar a mí? Que le habla a él. Y queremos que todo le caiga al pastor. ¿Y a mí qué? ¿Verdad? ¿Y yo qué? Ese es el problema nosotros como creyentes. O que el Señor se revele al pastor. No, ¿por qué no se revela a mí?
Ojalá que el Señor le hable al pastor. No, háblame a mí, Señor, primero, y luego háblale al pastor. Esto trabajaría diferente. Pero queremos que todo el pastor, revélale, Señor, qué bendición va a llegar para mí al pastor. Que el pastor me lo diga. No, tú eres hijo, tú eres hija. Dios también tiene una revelación para ti. También tiene una instrucción para ti, para que tú seas bendecido en el nombre del Señor. Esto no lo olvides, camínalo así, practicándolo. ¿Sí? Es parte de eso. ¿Por el cual voy yo todavía? Me quedan 15, ¿verdad? Dije. De Josué capítulo 6:1 habla de esa parte. Josué viene y le dice a Dios: espérate, ya me di cuenta que puedes recibir instrucción y obedecerla. Ahora necesito que prepares al pueblo y que vayas y le des vueltas a las murallas de Jericó. La Biblia habla ahí de que era una ciudad donde se cerraba, era muy fuerte, donde cuando se cerraba la puerta nadie entraba y nadie salía. ¿Sí? Ahora, Dios le da una instrucción sobre una ciudad que era para ellos. ¿Sí? Jericó quedaba, ¿me entiendes?, como un obstáculo para llegar a Canaán. Ese es el momento en el cual nosotros pensamos: mi bendición está allá, pero Jericó está en medio. ¿Y cómo le hago para llegar allá? Así como pasaste el Jordán, obedeciendo instrucción. Así de fácil es el evangelio. El problema es que nosotros le hacemos tanto alboroto al evangelio, que el evangelio es un plan de decir: amén, sí, Señor, así será. O a usted le cuesta decirle a su jefe: sí, jefe, lo voy a hacer. Ahora, si a usted le cuesta decirle: sí, amén, usted está en lugar equivocado. Pero usted dice: amén. No, amén. Sí, jefe, lo voy a hacer. Sí, Señor. Pero en ese momento dado, la instrucción de Josué era: bueno, vas y dale vueltas. ¿Cuántas vueltas le dio? ¿Ah? ¿Cuántas vueltas le dio Jericó? 7. ¿Y más 7 cuánto es? 14 vueltas. ¿Sí? Primero dijo: ve y dale una vuelta, y luego otra vuelta, y la otra, y la última dale 7 vueltas y griten. Ahora, yo no sé qué cate de grito Dios, ¿me entiendes? Yo no sé si está en un estadio. A veces cuando voy a ver a México: México, México, y todo se oye el estadio bien fuerte. Yo no sé cómo fue el grito ese día, pero estoy seguro que gente en ese lugar estaba creyendo lo que Josué le había dicho de parte de Dios. Quiero que usted tome esta palabra, por favor, lo que estoy diciendo, y lo capte. Hay gente que en ese día gritó. No solo le dio vueltas, porque para darle vueltas hay que creerle a alguien, porque no deberías de estar loco para dar vueltas solamente así. Pero tenías que darle crédito a alguien. La iglesia funciona así. Cuando tú no solo crees en el Espíritu Santo, sino que confías que Dios está guiando al pastor o al líder, tú eres capaz de soñar con el líder. Pero cuando tú dudas, tú dices: yo no voy a ir a darle vuelta a eso, yo aquí los espero. ¿No es la reacción muchas veces de nosotros como iglesia? Que vaya el pastor, el Señor le dio a él el llamado, y ahí está el pastor dándole vuelta. Cansado el pastor, esperando a 2, 3, ¿me tienes?, que lo apoyen. Pero ahí me doy cuenta que fue un pueblo que fue a darle vueltas a las murallas, y que le habían creído a Dios de lo que Dios estaba por hacer. Hay una instrucción que tú tienes que valorar. Y aunque, mire, lo voy a poner de esta manera, de este lado, y lo voy a poner personal. Aunque usted vea a un pastor aquí, chaparrito, ¿me entiendes?, que no tiene mucho que darle a usted, créame que mi corazón ha tenido instrucción de Dios para bendecir su vida. Con toda seguridad se lo digo.
Aunque usted no valore muchas veces lo que se habla en esta casa, estoy seguro que Dios ha hablado a mi corazón y ha dicho: me tienes lo que quiere hacer con ustedes. Pero a veces caminamos: no, que lo haga él, que lo apoye su esposa, sus hijos. Y créanme que ellos van a estar siempre ahí. Pero la bendición no es solo para mi casa, la bendición es para cada uno de nosotros. Y ellos caminaban entonces y dieron 7 vueltas. Y Dios le dice: a la última vez, dile al pueblo que dé 7 vueltas seguidas, y a la 7ª que griten. Más de algunos se podría levantar y decir: permíteme, Josué, perdóname, pero ya dimos 7 vueltas. Y la ciudad no está pequeña, está grande. Nos pongan a darle vuelta a todo Santa Clarita, imagínense. Apenas voy al Parque Central ahí a caminar, y que me den vueltas toda la ciudad. ¿Sí? Es que humanamente, el razonamiento humano, podemos traer muchas cosas aquí, pero hay cosas que Dios no te va a llamar o te va a dar instrucción para que sufras, sino para que formes carácter en la presencia de Dios. El que forma carácter delante de Dios le dice sí a Dios, porque sabes que Dios no te va a hacer sufrir en el camino. Él va a estar contigo. El problema es que sí, Señor, pero pensamos que lo vamos a hacer solos. No, Dios cuando te da instrucción es porque Él ya sabe que va a ir contigo. Me tienes en obedecer cada uno de esos pasos. No estás solo, Dios va contigo. Y entonces cuando nosotros vemos a esa gente dar vueltas y gritar, y las murallas, ¡pum!, se caen. Y hay una versión que dice que se hicieron polvo, literalmente como diciendo: delante de Dios esas murallas no eran nada. Ahora, en razonamiento humano podrían decir la gente: ¿cómo con unas vueltas y con un grito se cayeron? El muro se cayó en Dejeri. Pareciera algo loco, ¿no? Pero ¿en dónde está la bendición de Israel? En el obedecer las instrucciones. ¿Se ve tan fácil? ¿Se da cuenta que es tan fácil? Solo obedezco lo que Dios me está diciendo, y lo demás ya está por hecho, porque Dios ya lo dio. Ahora sí termino con eso, porque ya lo veo así como con hambre. Sí, es parte de eso, de que Dios está, me tienes, tomando en nuestras vidas. La vida nuestra, me tienes, como creyentes, tiene esa clase de instrucción del cielo. Pero mi consejo como pastor en esta tarde es esto: trata de escuchar la instrucción de Dios. Y tú dirás: pastor, ¿cómo le hago? Si tú vas a agarrar un versículo de la Biblia y vas a decir: bueno, Dios dice esto y esto, agárralo. ¿Qué instrucción te está dando Dios ahí para que tú seas bendecido? Es que al ser humano no le gusta seguir instrucciones. ¿Sí? Hoy la vida es más rápida, pones el GPS y te manda a donde quieres ir. Y aún así a veces nos perdemos, porque hoy se está haciendo más fácil, ¿no?, guiar al hombre. Yo miraba antes que abría la gente el mapa así, decía: aquí me voy por aquí y llego acá, agarro aquí. Y decía: ¿cómo leen esos mapas? Yo no entendía, ni entiendo hasta ahorita esos mapas. La Biblia es el mapa más fácil que Dios ha creado para el ser humano. Pero nosotros no queremos esa instrucción. Queremos nuestra propia, la que se vea ya, la que funcione ya, la que trabaje ya. Y esa no la vas a ver. Permíteme decirte, pero no la vas a ver. En Dios no la vas a ver hasta que empieces a funcionar en la instrucción del cielo. Hay bendición para ti y para mí, que ya no tienes que buscar.
Solo tienes que obedecer. Esa es la bendición. Deja de buscar lo que ya es tuyo. Deja de gritarle a Dios o reclamarle a Dios lo que ya es tuyo. Dios solo está esperando que tú obedezcas instrucción. Es todo. Y vas a ver, y estoy seguro que tú y yo vamos a ser bendecidos en muchas maneras. Eso sí te lo puedo decir con seguridad. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y mientras te pones de pie, quiero que juntos hagamos una oración en esta tarde. Y que con tus ojos cerrados por un momento tomes unos segundos y que puedas meditar en esta palabra y en esta tarde. Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23.655 Newhall Avenida, Newhall, California 91.321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Svin López.